Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de los oyentes. En esta hora estaremos reflexionando en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versos del 1 hasta el 12. Y lo haremos bajo el tema la gracia. La vida eterna es, en realidad, el mismo Jesucristo, quien es el regalo de Dios para nosotros que no podemos ganar y como regalo de Dios tampoco podemos merecer. Amados, les propongo que consideremos hacer de estos momentos unos para reflexionar en la palabra de Dios y que lo hagamos entre nosotros. Sencillamente dicho, que este sea un tiempo entre yo como facilitador y ustedes como oyentes. Que sea un tiempo entre nosotros, que podamos dialogar y preguntarnos unos a otros y sobre todo que sea un tiempo entre nosotros y Jesucristo y su palabra escrita. ¿Qué les parece? Te aclaro, amado oyente, que si además de poseer el audio de esta reflexión, tienes el video, notes los múltiples colores usados por mí para cuestión de énfasis. Es mi forma, es la forma en que como detective cristiano investigo la porción que escudriño. Dicho esto, miremos la porción bíblica en Gálatas 1 al 12, en la que les invito a reflexionar. La porción lee: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Cristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? O trato de agradar a los hombres. Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Quiero que noten, amados hermanos, la palabra amén. La palabra amén al principio de una declaración, como por ejemplo cuando la Escritura dice de cierto os digo, representa que al principio una declaración sigue que es ciertísima, que es verdad. Pero hay un amén al final de una declaración, como en el caso que nos ocupa, donde concluye una sección y comienza otra. ¿Qué concluye en esta sesión? ¿Cómo divide amén nuestro texto bíblico de base? Lo divide en dos. Y lo que hace es que tenemos en un lado el evangelio de la gracia de Cristo y en el otro lado tenemos
el evangelio diferente, según las palabras del mismo Pablo, que de hecho, si se fijan en la columna de la derecha, aparece un evangelio diferente varias veces nombrado. Aparece un evangelio diferente, aparece otro evangelio diferente y aparece predica diferente evangelio. Y entonces la sección del evangelio diferente concluye con los versos del 11 al 12, que más bien hablan del evangelio de la gracia que el evangelio diferente. Por lo tanto, pasamos esos versículos del 11 al 12 a la sección del evangelio de la gracia para nuestro análisis. Así pues, queda concluido el texto que estudiamos en esta reflexión entre el evangelio de la gracia del verso 1 al 5, más le añadimos los versos 11 y 12 y el evangelio diferente que está en la sesión que comienza con el versículo 6 hasta el versículo 10. Y amado, esta división es motivo de lucha, es un motivo de evaluación. Según dice Primera de Pedro capítulo 3 y verso 15, dice estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande a razón de la esperanza que hay en vosotros. Razón es que existe una lucha importante entre el único y verdadero evangelio de la gracia y el evangelio diferente, que realmente no es evangelio, aunque existen algunos que piensan que sí. Así vemos que, y queremos reflexionar brevemente sobre la lucha que vale la pena. Y esta no es una expresión mía, es una expresión de alguien que ustedes conocen muy bien posiblemente, que es John Piper, que ofrece 3 elementos fundamentales para la lucha que vale la pena. Vemos aquí una cita de John Piper en su libro 5 puntos, que no es otra cosa sino que la reflexión en los 5 puntos del calvinismo, que se conocen como también la doctrina o enseñanza de la gracia. Dice, mi experiencia es que tener un claro conocimiento de Dios que proceda de la Biblia es la leña que conserva el fuego del amor por Dios. ¿Qué observamos aquí en esta breve introducción de John Piper? Primero, que la lucha demanda un claro conocimiento. Y este conocimiento, según esta misma expresión, no es un conocimiento cualquiera, ni de cualquier cosa, no es un conocimiento que sale de mi propio juicio, sino que es un conocimiento claro sobre Dios. Eso es importante, que conozcamos a Dios. Ahora, para conocer a Dios con certeza, con seguridad, tal y como es Él, tenemos que saber que este conocimiento, este claro conocimiento, procede de un lugar en particular. No de mi mente, no de comentarios que escucho, no de otras personas, sino que es un conocimiento que procede de la Biblia. La Biblia contiene la verdad sobre nuestro Dios. Así pues, con ese conocimiento de Dios que procede de la Biblia, nosotros tenemos el gran resultado de desarrollar amor por Dios. Así que estos 3 elementos son básicos y nos vamos a referir a él en la presentación más adelante. Continuamos leyendo el comentario de John Piper. Y dice, y probablemente el tipo de conocimiento más crucial es el conocimiento de cómo obra Dios en la salvación. Para experimentar a Dios en su totalidad, tenemos que saber no solo cómo actúa Él en general, sino cómo específicamente nos salva a nosotros. Es decir, cómo fue que Dios me salvó. Son cosas o elementos realmente muy importantes que tenemos que tener en cuenta para enfrascarnos en esta lucha en favor del Evangelio y cumplir con las palabras
de 1 de Pedro 2:15, preparados para presentar defensa de todo aquel que demande la esperanza que hay en nosotros. Según 1 de Corintios 15:10, la esencia de la gracia en esencia, amados, no es un tema. Y citamos, 1 de Corintios 10:15 dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y me parece muy interesante la forma en que la versión Nueva Traducción Viviente traduce la última parte de este versículo y lo hace diciendo: pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obra a través de mí por su gracia. Es importante reconocer que la gracia en esencia no es un tema, tampoco es un movimiento, como algunos ya conocen el falso movimiento de la gracia, que por ahí ha estado causando estragos a la vida de muchas personas. Y tampoco la gracia en esencia es una doctrina. ¿Qué pues es la esencia de la gracia? La esencia de la gracia es que la gracia es una persona, es Jesucristo mismo. Si nos fijamos, cuando leemos 1 de Corintios 15:10, que el apóstol habla y su gracia no ha sido en vano, el pronombre intensivo su indica o tiene el mismo sentido que lo mismo, es relativo a lo que es igual a algo. Es decir, que la gracia, según el apóstol Pablo explica, la gracia, su gracia es lo mismo, es igual a Dios. Así que, por supuesto, también como pronombre intensivo hay un significado en que su podemos entenderlo. Sería haciendo referencia a que Jesús se refiere a él como pronombre personal o a ella en referencia a una persona. Así pues, nosotros podemos entender más claro cuando hacemos un breve análisis de que su gracia es Jesucristo mismo hablando a nuestras vidas. Por lo tanto, yo digo que la gracia es la revelación de Jesucristo que toma lugar en el interior del creyente, en su corazón, en su mente, cuando incondicionalmente Dios en Cristo adopta al creyente como un hijo por el Espíritu Santo. Así pues, la gracia no es algo externo, sino algo engendrado por la voluntad de Dios de adentro hacia afuera, en nuestro interior. La gracia no es un tema, no es un movimiento, no es una doctrina, no es algo externo. La gracia es una persona, es Cristo mismo en nuestros corazones. Veamos y adelantemos un poco más los elementos de la gracia de Cristo. Y para eso vamos a usar la porción de Gálatas, la primera porción de Gálatas que nos habla del Evangelio de la Gracia. Ahí vemos que el verso 4 dice que se dio a sí mismo, dídome. El verbo se dio tiene el sentido de depositar, o sea, dar a un banquero. Y ese dídomi, ese darse que habla el verso 4, es el mismo verbo que utilizó Jesús, por ejemplo, en Lucas 19:23, cuando preguntó al siervo negligente: ¿por qué pues no pusiste, no diste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Eso fue lo que quiso decir Jesús al dar su vida en rescate por nuestros pecados. Es el principio conocido evangelismo explosivo en la palabra tetelestai. Es el verbo igualmente utilizado en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado,
didomi, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Igualmente, cuando Cristo enseñó a sus discípulos a orar, les dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo, didomi, hoy, en Mateo 6:11. De hecho, Jesús es el pan que descendió del cielo, y en cierta manera, cuando oramos el Padre Nuestro, pudiéramos estar pidiendo a Cristo como alimento espiritual, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como una referencia a Deuteronomio 8:3. Así pues, en el Evangelio de la Gracia, uno de los elementos principales es la persona y obra de Jesucristo. Lo vemos de este verso 4. La otra cosa que me parece interesante, otro elemento de la gracia, tiene que ver con el favor del hombre, lo que hace Cristo. Esa obra de Cristo es en favor del hombre. Y lo hace Cristo para librarnos, dice el verso, para rescatarnos del presente, no olvidemos la palabra, siglo malo. Siglo es aión. Es una palabra, es una etapa particular, entendida de acuerdo a sus valores, a sus creencias y moralidad, pero distintas a Dios. O en otras palabras, este siglo malo es el sistema de prácticas y estándares o patrones asociados con la sociedad secular. Amado, de ahí es que Romanos 12:2 nos exhorta diciendo: no os conforméis a este siglo. Es el siglo del cual Jesucristo con su muerte nos ha librado como un favor a nosotros los hombres. Sino que, continúa diciendo Romanos 12, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El otro elemento interesante es el elemento de que toda esa obra, todo lo que Cristo hizo en favor nuestro, es por la voluntad soberana de Dios Padre. Y esa voluntad soberana de Dios Padre, al enviar a su Jesucristo en favor de nosotros los pecadores, es para la gloria eterna de Dios, según este verso nos enseña. Y hay otro elemento importante, muy importante, en el Evangelio de la Gracia. Es que trae al hombre gracia misma, que es Jesucristo, y paz. Gracia y paz. Porque en Cristo nosotros tenemos paz para con Dios, al igual que paz para los hombres, y sobre todo paz interior, paz para nosotros como personas. Verdaderamente, esos elementos, 4 elementos que hemos mencionado, son importantes en el Evangelio de la Gracia. El Evangelio que es diferente es la contraparte de lo que hemos hablado hasta ahora. Y cuando vemos la porción, la segunda sección en que el amén del versículo 5 divide la porción bíblica sobre la cual estamos reflexionando, vemos algunas cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, cuando yo miraba y observaba y escudriñaba este evangelio diferente, que me hacía la pregunta: ¿qué es ese evangelio diferente? El apóstol Pablo, ahí ustedes ven en rojo que marca en 3 lugares diferentes el evangelio diferente, haciendo énfasis. Esta sección del evangelio diferente también habla de alejamiento de Jesucristo, de alejamiento de Dios, de alejamiento de la obra y de la voluntad de Dios para con el hombre. Esta parte del evangelio diferente también habla de perturbación, habla de perversión, y sobre todas las cosas, algo que es muy inquietante para mí, habla de condenación en la palabra anatema. Pero antes de hacer una evaluación más profunda sobre esta sesión, quiero que veamos algo que cayó en mis manos recientemente sobre
un artículo, un sondeo que se hizo en Estados Unidos sobre las herejías favoritas de los evangélicos. Y es importante que lo veamos y lo traigo. De hecho, esta fue una información que recibí del director nacional de Colombia vía correo electrónico que me pareció muy pertinente para lo que queremos reflexionar en esta noche. Según los resultados de un sondeo, dice, y estoy citando el artículo mencionado, publicado el pasado mes de octubre del 2014 en la revista Christianity Today, Cristianismo Hoy, doctrinalmente, la iglesia evangélica, la iglesia protestante, se encuentra a la deriva. Dice el artículo que los evangélicos desconocen las doctrinas centrales del cristianismo y una cantidad asombrosa cree cosas que son sencillamente herejías. Esto es realmente alarmante. Y citando el sondeo, cuando se trata de asuntos de salvación, la mayoría de los evangélicos también dieron respuestas que tienden más a la herejía que a la fe ortodoxa. Y algunos de los ejemplos que señalan este sondeo es que la gente busca a Dios primero, luego, y solamente luego que los hombres buscan a Dios primero, entonces Dios responde con su gracia. Y es alarmante, es sorprendente que el 71% de las personas entrevistadas en este sondeo están de acuerdo que eso es verdad. Y están incluidos entre el 71% aquellos que no saben quién busca primero a quién. Pero que la gente busca a Dios primero y luego Dios responde con su gracia. El 71% de las personas entrevistadas dicen que eso es de esa manera. Hay otro detalle que el sondeo refleja, es que la gente, escuche bien, debe contribuir con su esfuerzo para la salvación personal. O sea, la gente debe ayudar a Dios en la salvación personal. Y nada más y nada menos que un 56% de los entrevistados están de acuerdo o no saben si eso es completamente así. Y un elemento más en cuanto a la salvación, según los evangélicos, es que Dios me ama por lo bueno que hago o he hecho. Aunque este porciento es más bajito, no deja de ser una herejía. El 18% está de acuerdo o no sabe si esto es una verdad. Amado, realmente esto debe ponernos los pelos de punta, debe horrorizarnos. ¿Y cuál es el problema realmente? Bueno, algunas razones por las cuales tenemos los problemas doctrinales que revela el estudio mencionado, y el mismo estudio revela estas tres razones. Primero, que la gran mayoría, escuche bien, de los cristianos evangélicos, o sea, un 80%, no han leído su Biblia enteramente. Eso es también horrorizante. Otra razón por la cual tenemos el problema que menciona el sondeo es que a muchos les causa pereza el estudio bíblico estructurado. Wow. Y por último, algo que no debería sorprendernos, pero que también el sondeo lo incluye entre las razones por las cuales tenemos estos problemas doctrinales en el pueblo evangélico, es que muchos pastores dan a su congregación sermones aguados que se enfocan en cosas importantes, pero no centrales al evangelio. Y hay que escuchar y leer algunos de estos mensajes que escuchamos de nuestros púlpitos, que sencillamente nos harán estar de acuerdo con estas razones que encontramos en
el sondeo. Ahora bien, el evangelio de la gracia versus un evangelio diferente y la lucha que hay entre los dos. Una importante pregunta que surge de este sondeo que le estoy citando es la siguiente: si tantos evangélicos están tan confundidos con la identidad de Jesús, que es uno de los aspectos que escudriñó el sondeo, y con la persona del Espíritu Santo, que es otro de los aspectos, y con la verdad o la verdadera manera en que la salvación es obrada en el pecador, que es la parte que estamos presentando aquí para nuestra reflexión, viene esta importante pregunta. ¿Podríamos concluir de igual manera que muchos evangélicos están perdidos y sin salvación dentro de la iglesia? Bueno, ciertamente que no nos vamos a convertir en jueces de lo que Dios está haciendo o lo que no está haciendo. Algún día sabremos la verdad y la respuesta de esta pregunta estará clara en nuestras mentes. Pero mientras tanto, nosotros debemos luchar por la verdad, debemos luchar y dar razón de nuestra fe, y para eso tenemos que muchas veces hacer lo que llamamos exégesis. Y yo he hecho una exégesis básica que quiero compartir con cada uno de ustedes. Cuando miramos la parte o la sección del Evangelio diferente, desde el versículo 6 hasta el versículo 10, hay unas cosas que llamaron la atención. Comenzando por, hay algunos en el verso 7 que os perturban y quieren pervertir el Evangelio. Y les recuerdo, amados, lo que dice Judas 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para estar condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y también niegan a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cuando la verdad es puesta en duda por personas notables, no es justificable el que se acepte su opinión por el respeto debido a estas personas. Nada es justificable si es contrario a la verdad de las Escrituras. Por eso me parece interesante cuando vemos en esta sección que Pablo comienza en el versículo 6 diciendo, estoy maravillado. Y la Nueva Traducción Viviente traduce esta expresión de Pablo como estoy horrorizado. La versión Dios habla hoy traduce estoy muy sorprendido. Y la Nueva Versión Internacional traduce me asombra todo este asunto que pasa en la vida de ustedes. Amado, nosotros los creyentes debemos sentirnos horrorizados cuando miramos todo lo que está pasando a nuestro alrededor entre el evangelio verdadero y único de la gracia y este evangelio diferente al que Pablo hace mención en esta sección. Y dos cosas me parece a mí que horrorizan al apóstol Pablo. Primero, es que tan pronto, dice Pablo en ese versículo 6, estoy horrorizado de que tan pronto indica la brevedad de tiempo y la rapidez, que equivale a decir sin demora. Estoy horrorizado que sin demora, sin pensarlo, sin perder un segundo, os hayáis alejado, que es la otra cosa que horroriza a Pablo. Alejado literalmente implica tres cosas que ustedes ven ahí en la demostración en el video. Alejado es abandonar una asociación, una relación. Abandonado es apartarse de. Y la última de estas cosas, de estos elementos o significados que implica alejado, me parece sumamente importante. Alejado es abandonar o dejar de ser leal a. Es decir, alejado es intercambiar o reemplazar
una cosa con otra cosa. Es reemplazar el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús por un evangelio diferente. ¿Qué otra cosa llama la atención en esta porción? Bueno, a mí me llamó la atención la expresión evangelio diferente. El evangelio diferente. La Nueva Traducción Viviente traduce esta declamación de Pablo: os hayáis alejado de la gracia para un evangelio diferente, de la siguiente manera: están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Y la versión Dios habla hoy traduce: y se han pasado a otro evangelio. Del evangelio de la gracia se han pasado a otro evangelio. ¿Y qué queremos decir con el evangelio? Tengo una cita maravillosa del doctor Tim Keller, pastor de la iglesia Redeemer o Redentor en la ciudad de Nueva York, alguien a que aprecio profundamente, pues nos ayudó mucho a Doloiran y a mí por muchos años cuando ministrábamos en la iglesia o en la denominación, debo decir, a la que pertenezco. Y dice el doctor Keller de la siguiente manera: la palabra evangelio tiene como su cimiento la información de un acontecimiento que altera la vida y que ya ha sucedido. Esto es una cita directa de su libro La Iglesia Centrada, en la página 33. O sea, el cimiento es que el evangelio es una información. Y es una información de un acontecimiento que transforma, que cambia, que altera la vida de aquellos que entran en contacto con esa información. Y es un evento que ya ha sucedido, no que está por suceder. Y un ejemplo que me parece bonito es el que encontramos en Lucas capítulo 2 y versos del 10 al 11, en la que en el nacimiento de Jesucristo se dice de la siguiente manera, y cito: pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, os doy una noticia, os doy una información, os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. O sea, ya había nacido, es un evento ya ocurrido, el evento que ya ha sucedido, y ese evento sucedió en la ciudad de David y fue un Salvador que nació, que es Cristo el Señor. El evangelio no es primeramente una forma de vida, no es algo que hacemos, sino algo que se hizo por nosotros. Es buenas noticias, no buenos consejos. El evangelio, de igual manera, es el elemento heráldico esencial, el elemento de proclamación, de dar noticia. Ese elemento esencial de la predicación está vinculado al hecho de que el mensaje central no es un código de ética, lo que predicamos cuando predicamos el evangelio de la gracia. No es un código de ética, no es una teología sistemática donde citamos una lista de versos sobre un tema, en este caso sobre la gracia, sobre el evangelio, y citamos qué dice aquí, qué dice allá y qué dice allá. Eso no es la esencia heráldica de la predicación. Lo que es la esencia de la predicación es las noticias, las buenas noticias, según D.
o D.A. Carson, en su libro o artículo ¿Qué es el Evangelio?, que fue un artículo precisamente en honor a John Piper. Y amados, muchos confunden lo que el Evangelio es con lo que el Evangelio hace. No debemos dar la impresión de que el Evangelio es simplemente un programa de rehabilitación divina para el mundo, sino que es algo que se recibe. Es la obra consumada de Cristo, la obra realizada ya por Cristo Jesús. Y el Evangelio diferente, según J.I. Parker, que muchos de ustedes conocen, y cito, es que el Evangelio nos trae solución a los problemas, al pecado nuestro, pero lo hace resolviendo primero el más profundo de los problemas humanos, el problema de la relación del hombre con su Hacedor. Y a menos que pongamos en claro que la solución de los primeros problemas, de los problemas que encontramos a diario, en nuestro diario vivir, depende de que la solución de la relación con Dios esté clara. Si no lo hacemos así, según Parker, estamos desvirtuando el mensaje y convirtiéndonos en falsos testigos de Cristo y de Dios. Eso me parece sumamente importante. Por el otro lado, me llamó mucho la atención que hay algunos que os perturban, que intentan pervertir el Evangelio de Cristo, según el verso 7. El Evangelio de Cristo tiene, amados, dos enemigos iguales y diferentes a la misma vez. Uno de estos enemigos es el legalismo. Hablando bíblicamente, sería el legalismo o moralismo, hablando realmente en el sentido teológico. Y el otro elemento o enemigo del Evangelio lo es nada menos el antinomianismo. Eso es teológicamente, que es lo mismo que el relativismo que nosotros conocemos. Estos dos errores constantemente buscan corromper o pervertir el mensaje y robar el poder del Evangelio. El legalismo dice que debemos vivir una vida santa y buena para poder ser salvos o mantenernos salvos. Mientras que el otro enemigo del Evangelio de la Gracia, el antinomianismo, dice que porque somos salvos, no tenemos por qué vivir una vida santa y justa. Sé que algunos han achacado a la gracia elementos del enemigo conocido como el relativismo o el antinomianismo, que no tenemos, como ya somos salvos, podemos vivir como quiera, pero no es así. Nadie que conoce verdaderamente el Evangelio de la Gracia afirma tal disparate, porque la Escritura misma dice que hemos sido libertados del pecado, pero hechos esclavos o siervos de la justicia, esclavos o siervos de Dios. No es libertinaje lo que proclamamos al hablar del Evangelio de la Gracia, sino sometimiento a nuestro Dios y a su palabra. Y les pregunto, ¿cuál de estos dos errores, el legalismo o el antinomianismo, nos parece más fácil de combatir o identificar? Y te pregunto, ¿por qué? Bueno, quizás algunos puedan decir, bueno, lo que es más fácil de identificar es el legalismo, el moralismo. Y eso
es entendible. Otros, cuando ven el libertinaje, y pienso así en el movimiento mal llamado movimiento de la gracia, por alguien que ustedes conocen y que no queremos hablar, que es un disparate y algo con lo cual no concordamos en nada, pues es más fácil ver a aquellos que viven su vida a su manera, como les da gusto y gana, como decimos. ¿Y por qué nos parece, si ambos son enemigos, tanto el legalismo como el antinomianismo o el moralismo versus el relativismo? Eso se los dejo ahí para que usted reflexione. Por último, amados, quiero que veamos que el Evangelio de la gracia no es todo lo que creemos o hacemos o decimos. El Evangelio debe entenderse primordialmente como buenas noticias. Y las noticias no son tanto acerca de lo que usted y yo debemos hacer, sino de lo que ya ha sido hecho por Cristo Jesús, lo que ya ha sido hecho. El Evangelio es sobre todo un informe acerca de la obra de Cristo en favor nuestro. La salvación que Él logró para nosotros. Y por eso es que podemos hablar de que es un evangelio de la gracia. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.